matemática que nos dice la ecuación, el estado de choque, dice índice de choque sin grado de choque, con un estado de choque leve, moderado y severo. Aquí tenemos las cifras de resultado y esto ya varía de la cantidad de sangre permisible a perder, ¿sí? Esto nos dice aproximadamente el volumen sanguíneo en porcentaje que se pierde, ¿sí? Y lo vamos a relacionar con esta tabla. Miren, hace un mes yo les hablaba que las plaquetas se agotan, ¿sí? Ante un endotelio inflamado. Aquí las plaquetas actúan de una manera increíble que las vamos a ver completamente agotadas. Las plaquetas actúan con el fibrinógeno y los factores de la coagulación se agotan. Y aquí vamos viendo estos factores de la coagulación. Y podemos transfundir más plaquetas, pero si esto está en desequilibrio, no es una buena respuesta. Lo que queremos es frenar el sangrado inmediatamente. Hay buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que tenemos ya factores hemostáticos muy buenos, como el fibrinógeno, pero aproximadamente cuesta 30,000 pesos, ¿sí? Y a veces lo podemos conseguir en algunos hospitales hasta como en 60,000 pesos. Y necesitamos aproximadamente 2 viales, ¿sí? Entonces nos los pueden dar en hospitales de tercer nivel, sector de salud, pero es complejo. Y tenemos, por ejemplo, el ácido tranexámico, ese cuesta como 8,000 pesos, pero va a ser muy importante para el manejo de estos pacientes. Por estas razones, estos pacientes deben irse a un nivel 2 o 3 para que podamos tener estas disposiciones. Bueno, aquí tenemos índice de choque y lo que veíamos en la diapositiva anterior, ya saben cómo sacarlo ahorita, es frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica. Nos da los datos de choque y aquí lo podemos comparar. Grado 1 no choque, de 0.7 a 0.9. Grado 2, grado 3, grado 4. Y se asocia con la presión arterial sistólica hasta el grado 4. Déficit de base. El desequilibrio de ácido base que está promoviendo la acidosis, uno de los factores que tenemos que corregir, ¿sí? Somos áreas críticas, por ejemplo, urgencias, gineco, quirófano, terapia intensiva, ¿sí? Pero entonces, con estas tablas debemos volvernos expertos en una área crítica. Ya con esto podemos saber y dar un manejo en apego a los lineamientos de cómo debemos manejar a cada paciente. Con esto evitamos transfusiones masivas, fluidoterapia incorrecta y nos vamos dirigidos a corregir el problema. Déficit de base, ¿a dónde lo tenemos calculado? ¿Sí? Esto lo vamos a ver en su gasometría. Estado de conciencia. Aquí hay una pérdida de sangre tal vez de 500 mililitros, 800, algo así. Aquí tenemos un paciente ansioso moderado, ansioso confundido, letárgico. Y aquí vemos la mortalidad, porcentajes. Vemos la pérdida sanguínea, aproximadamente lo que ha perdido. Y en porcentaje el volumen sanguíneo circulante, 15%, 15 a 30%. Mayor a 40%. Tenemos pacientes que nos reportan sangrados de 7 litros, así llegan a terapia. Para mí es una pesadilla, ¿sí? El día que nos tocan las interconsultas, pues que nos caigan todas las bendiciones, ¿no? Porque no sabemos a lo que nos atenemos, ¿no? Entonces, así tenemos pérdidas de volumen sanguíneo de este tipo. Lactato en relación al índice de choque. Y esto está completamente corroborado, tal cual se van a presentar
Y esta es la tabla que sencillamente vamos a sacar, ¿sí? Fibrinógeno normal en un grado 1, fibrinógeno menor a 290. ¿Qué pasa acá? Hablando del fibrinógeno, ya hay factores de coagulación insuficientes, o vamos a saber en qué grado estamos para que tengamos que corregirlos. Digamos, los podemos encontrar, iniciar plasma fresco congelado para tener disponibilidad de fibrinógeno. No es suficiente, pero sabemos en dónde estamos. Creo que lo importante es detener el sangrado y trasladar a la paciente. Si no tenemos las condiciones para otorgarle nosotros todos los beneficios, ¿sí? ¿Les está quedando claro? Necesidades de productos sanguíneos. Observamos, consideramos, iniciamos. Esto de transfusión masiva ya no existe, no debe ser. Entonces, esta gráfica está en la guía de práctica clínica. Se las hago llegar a la brevedad y para que el doctor Rojas y el doctor David puedan pues la difundan, ¿no? Y las guías de práctica clínica, pues es un exhorto a que todos las tengamos, ¿sí? Y bien, hay grupos que de sociedades que nos conocemos como, dicen, triatletas, corredores, alpinistas, alcohólicos, lo que se les ocurra hacer grupos sociales, ¿no? Pues en este es bien importante que si hacemos un grupo en el que somos un grupo científico en la promoción de la salud, pues agreguemos todos estos conocimientos, que hablemos el mismo idioma. Ah, qué bueno que me acordé de esto. También que se les quede en la cabeza, bien claro. Si yo le pregunto a algún alumno cualquier tema, lo que yo quiera hablarle, yo lo estoy evaluando, ¿sí? Y yo le digo, háblame de histerectomía, háblame de preeclampsia, háblame de hemorragia obstétrica. Esto que se les quede, esto es muy mío, pero esto nos debe hacer esa clase de grupo, para cuando yo hable con alguno de ustedes, sepa que sí es de mi grupo, o sepa qué nivel de persona tengo enfrente, ¿no? Si una persona les puede hablar de un tema un minuto, así que nada más me lo agarro a capela y le digo, háblame de tal cosa, conoce el tema. Entonces eso tenemos que promover nosotros. En primera, nosotros poderlo hablar. Y en segunda, hacer que pues nuestra responsabilidad de más gente también lo pueda hacer. Entonces eso hay que promover. Si puedo hablar un minuto del tema, lo sé, ¿sí? Eso necesito con mi personal médico y mi personal de enfermería, ¿sí? Que llevemos estos objetivos. ¿Estamos de acuerdo? Esto. El personal de enfermería debe realizar la medición precisa de la pérdida del volumen sanguíneo. Cuando ha habido accidentes, regularmente, vayamos en retrospectiva, no ha habido nada de esto, ¿sí? Estamos todos corriendo en mucho desorden. Esto no puede ser, lo que yo les comentaba. Incidente, accidente, ¿sí? Debemos tener incidentes. Recolectar la orina, cuantificarla adecuadamente y debe haber un registro adecuado. El índice de choque es un indicador preciso para calcular los cambios compensatorios hemodinámicos debido a la pérdida de sangre, que es individualizada, ¿sí? No es la regla que sangre 500 y esté bien, o que sangre lo que consideramos y sea ya una urgencia. Todo personal que se encuentre en el grupo para la atención de la paciente obstétrica debe ser llamado simultáneamente una vez que la hemorragia posparto es diagnosticada. Entonces, aquí yo ya tengo que tener personal de laboratorio, o sea que a todas horas lo tengo. Si no está disponible, mejor sáquenlo del grupo. Al radiólogo, al cirujano, al anestesiólogo, ¿sí? A enfermeras, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Y identificando factores de riesgo,
se atiende y se envía, o se atiende y tenemos el equipo y lo podemos hacer, o cuál es la circunstancia y podemos actuar profesionalmente, ¿sí? Ya no se vale hacer una situación peligrosa, ¿sí? El doctor lo sabe, si es una circunstancia así, si no es con el doctor David, está difícil. Si no le entro con un gallo, búsquenle, ¿no? Yo creo que no es oportuno. Y si no tengo lo necesario, pues tampoco le va a entrar, ¿no? Entonces hagan esa una regla. ¿Estamos? Ahora, tratamiento farmacológico. Tenemos el 80% de los sangrados, hemorragia obstétrica, son atonía uterina. Lo primero es que ver factores de riesgo. Esta paciente estuvo con inducción, ya encontramos el factor de riesgo. Esta paciente tiene infección, ahí está el factor de riesgo. Vamos a ver qué agotó al útero, por qué no se puede contraer, niveles séricos de calcio, ¿sí? Los medicamentos deben actuar en un ambiente adecuado, ¿sí? Depresión de calcio no va a poder ser un adecuado tono, acidosis. El ambiente de la sangre nos va a dar la condición para que todo funcione. Si no es correcto, no lo va a hacer. Ahora, administramos oxitóxicos. 10 unidades intramusculares y seguida de una infusión para la corrección del tono. Si dentro de los 30 minutos no tenemos respuesta, uterotónicos de segunda línea. Con este cuidado, porque les decía, ante pacientes hipertensas no se debe ocupar, ¿sí? Ante pacientes con cardiopatías, creo que esas desde un principio deberíamos desafanarlas, no deben quedarse con nosotros. Podemos tener eventos adversos de oxitocina. Y bueno, y si fuera el caso que es una urgencia, pues se tienen que aplicar lentamente. Tenemos 5 minutos y en esos 5 minutos pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, ya está. Uterotónicos de segunda línea es la ergonovina y la carbetocina. Y en muchos países de primer mundo, no se ocupa ergonovina, se ocupa carbetocina. Tercera línea tenemos también ergonovina. Aquí tenemos en las líneas de práctica clínica en México, carbetocina, yo lo pondré aquí, y misoprostol sublingual. Creo que esta es segunda línea de manejo, muy importante, ¿sí? Y primera línea siempre tenemos oxitocina. En la caja rosa, entonces deberíamos tener carbetocina, deberíamos tener ácido tranexámico, no les he hablado de él, pero ahorita viene. ¿Quién sabe? ¿Han ocupado el dicinone? El dicinone no tiene ninguna evidencia, no se debe ocupar. Necesitamos ácido tranexámico, ¿sí? Se debe llevar una secuencia mecánica en el tratamiento quirúrgico conservador. Compresión bimanual, balón de Bacri, pinzamiento de arterias uterinas, y se recomienda hacer protocolos de manejo en cada hospital. Fíjense que este tema, les repito otra vez, es multidisciplinario, ¿sí? Yo les puedo hablar mucho de anestesiología, yo les puedo hablar del manejo en terapia intensiva y de lo que conlleve al tratamiento quirúrgico, solo lo que sabemos, ¿no? Eso tenemos expertos, entonces vamos a tener estas consideraciones. Vamos a ocupar lo que mejor sepamos hacer y lo que tengamos. Por ejemplo, he visto muchos pacientes con balón de Bacri, ahí lo mantienen, tiene un 80% de buena resolución y se debe quedar hasta 12-24 horas y se retira paulatinamente, lentamente. Es un balón que se infla dentro del útero y se retira lentamente, pero en presencia de expertos que puedan actuar rápidamente, ¿sí? No se retira en el turno de la noche cuando no hay nadie, ¿sí? Esa es una. Y bueno, aquí pues con la compresión bimanual, pues ya debemos estar pensando
en actuar rápidamente. Pinzamiento de arterias uterinas, vía vaginal, etcétera. Digamos, hay adiestramientos para realizar estas técnicas que se deben aprender, se deben promover. Y bueno, sería tener la consideración, sería muy bueno tener pues un experto en ginecología, un experto cirujano y hablar de estas circunstancias, ¿no? Yo conozco los protocolos de manejo de muchos amigos médicos, algunos muy incorrectos, algunos excelentes. Entonces, pues cada quien va a actuar conforme lo que sabe y lo que tiene. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, aquí no lo tengo todavía, pero las suturas que ocupamos para la compresión del útero, tenemos índices de falla bien documentados. ¿Y por qué es? Por la falta de conocimiento. Si no lo sabemos hacer, no se debe ocupar, no es lo óptimo, no es opción, ¿sí? Y bueno, son algunas de las consideraciones que yo les puedo platicar. ¿Y por qué se ocupan? Porque si recuerdan, en las diapositivas anteriores yo les decía que ya tenemos consideraciones de derechos humanos en el manejo de estas pacientes. Quiere decir que vamos a poner en riesgo su fertilidad. Pero yo les decía en la plática anterior, tengo consideraciones. Fertilidad ante vida, ¿no? Entonces mejor actuamos y a tiempo. Entonces creo que hacer un juicio bien preciso. Todo esto está dado, bueno, esto es una situación son situaciones para una emergencia, está muy bien, pero cuando se quiere hacer preservación del útero ante lo inminente, por ejemplo, ocupar estas suturas, creo que está de más. Aquí tenemos el balón de Bakri, se infla, se permite el drenaje, se mantiene por 24 horas, se va quitando paulatinamente y listo. Aquí tenemos el pinzamiento por vía vaginal de las arterias. Para esto se requieren adiestramientos importantes. Aquí tenemos las suturas que se ocupan para la compresión del útero. También se documentan datos de necrosis, se documenta una ineficiencia cuando no se tiene el conocimiento y la destreza precisa. Entonces creo que pues vale la pena hacer una histerectomía. Yo preservaría la vida, ¿no? Las causas más frecuentes de hemorragia obstétrica fueron atonía uterina, ruptura vaginal, hematoma paravaginal, placenta previa y retención de restos placentarios. La incidencia de lesiones por retención de restos placentarios, síndrome de adherencias intrauterinas, cuando solo practicamos un legrado, pues es mucho mayor. Sabemos que es cierto que hay que dejarlo en manos expertas, pero se documenta que el uso del legrado guiado por ultrasonido es la técnica más adecuada para realizarlo, y pues dejarlo en manos de expertos. La tasa de éxito global con el balón de Bakri es muy alta. Hay que desinflarlo gradualmente cuando se consiga la hemostasia y con todo el personal detrás para sustentar cualquier evento que se vaya a presentar. Se describe un aumento en la incidencia de histerectomía desde 1994 a la fecha. ¿Y por qué creen? ¿Quién me puede decir por qué creen que se haya aumentado? Por el índice de cesáreas, ¿sí? Datos de atonía uterino, ya no llevemos en la práctica una inducción, hay que dejar un embarazo normoevolutivo. Inserción anómala de placenta, esto pasa, las incidencias se vuelven mayor por cada cesárea, legrados, etcétera. Nunca retardar una histerectomía en caso de placenta creta.
tengan un radiólogo, lo repito. Incidencia para la histerectomía obstétrica son variables con la finalidad de prevenir la pérdida sanguínea importante. Pues preservemos la vida, ¿no? Anestesiología. Debe realizar siempre una valoración preanestésica. Debemos conocer al paciente. El conteo de plaquetas, el conteo de hematocrito mínimo indispensable para poder ingresar a una paciente a cirugía son muy importantes. No vamos a tener una buena respuesta ante una transfusión si no tenemos el conteo celular adecuado. Hay que hacer un riesgo cardiovascular y respiratorio. Hay que tener el consentimiento informado. El familiar debe saber en las condiciones que tenemos al paciente. Paraclínicos, biometría hemática siempre de rutina, tener un laboratorio que nos esté sustentando en el momento en que necesitemos, pruebas de coagulación, fibrinógeno no se lleva a cabo, pero yo lo exhorto a que se empiece a llevar a cabo, a que lo tengan en los laboratorios. Eso es bien importante, debemos tenerlo. Y recuento plaquetario. Bueno, dentro del soporte debemos evitar esa triada. La temperatura debe ser un ambiente favorable y sostenido. La hipotermia se asocia a la acidosis y a la hipotensión y preserva o va desencadenando la coagulopatía. Altera la función de la plaqueta y evita que tenga una buena interacción los factores de la coagulación. Bueno, restaurar el volumen sanguíneo, llevar estos niveles, no llevarlo a más, no es benéfico. El conteo de plaquetas, pues ese sí, hay que tenerlo en un inicio. Si tenemos una trombocitopenia crítica, ya debemos iniciar inmediatamente la transfusión de plaquetas. Ya les enseñaba yo esa tabla y con eso podemos asociar el fibrinógeno, en qué circunstancias está. Sería muy bueno, muy bueno que lleváramos a cabo una estadística de las pacientes que tenemos con un sangrado en cualquier estado de choque, que es algo importante, que asociemos el índice de choque y el manejo que nosotros estamos dando, sabiendo en qué nivel está el fibrinógeno, actuar en el momento preciso, y con todo esto podríamos llevar una estadística y todo eso se puede publicar. Entonces aquí están las bases para que pudiéramos llevar esta situación protocolaria. Las mujeres con hemorragia posparto deben ser referidas una vez que se inició la reanimación y corrección. La enfermería debe seguir este protocolo. En pacientes con los factores de riesgo que hemos visto, también hay una tabla precisa para eso, esas dos se las haré llegar. Se deben colocar vías suficientes de buen calibre para una fluidoterapia correcta, tener un laboratorio que nos dé resultados inmediatamente, mantener una eutermia adecuada y monitorizarla también, sus signos vitales, vigilar la uresis horaria y control de líquidos, y todo esto debe ser bien registrado. Ahora, terapia hídrica con soluciones cristaloides. No se deben infundir coloides, no se necesitan y no nos dan ningún buen efecto, aumentan la morbimortalidad. Infundir, esta es una curva en U, ni poco ni mucho, hay que dejar lo que necesitamos. Las metas de perfusión deben ser guiadas por monitoreo, por clínica, por signos vitales. Una infusión menor de lo requerido o una infusión en demasiado, pues vienen siendo lo mismo. Entonces tenemos que vigilar la estabilidad hemodinámica y la uresis, y solo es lo que
debemos considerar y los monitoreos que podamos implementar en cada clínica. Y por eso mismo también se deben ir a segundo o tercer nivel para que tengamos el monitoreo óptimo, ¿sí? Todo esto es de revisión ante un caso de mortalidad, ¿sí? ¿Por qué le pasó tantos líquidos? ¿Por qué estos líquidos? ¿Sí? ¿Por qué menos o por qué más? Hay que mantener presiones medias para que esté orinando, pero todo con una evidencia. La función de los coloides agrava la coagulopatía. Esto polimeriza las plaquetas, evita la adecuada interacción de los factores de la coagulación y la plaqueta. Entonces, no son indicados. La medicina transfusional. Las transfusiones masivas nos llevan a una lesión pulmonar muy importante. Entonces vámonos despacio y déjenlo con una hemoglobina de 7, y hay que leucodepletar, por eso tenemos los filtros para la transfusión. Los antifibrinolíticos, ya casi acabamos. Tenemos que estos deben estar a la orden. Si nos vamos a meter en este asunto, pues debemos tener el acceso a ellos de una manera lo más pronta posible. En la caja rosa es muy recomendable el uso, tener el ácido tranexámico. En la caja rosa es muy importante tener el balón de Bacri y saberlo ocupar. Los antifibrinolíticos se estudian y tienen una respuesta increíble. Si van a actuar rápidamente ante el agotamiento de los factores de la coagulación y frenamos los sangrados de una manera muy oportuna y con un alto índice de efectividad. El ácido tranexámico debe ser administrado dentro de las primeras 3 horas del inicio de sangrado. Iniciamos con 1 gramo, infundimos en 10 minutos y seguimos con una infusión de 1 gramo cada hora hasta 8 horas. ¿Sí? Y el fibrinógeno. Excelente porque tiene los factores que necesitamos para formar un coágulo. Incrementa la firmeza del coágulo y la evidencia para el manejo de la hipofibrinogénemia. ¿Cómo podemos saber qué cantidad de fibrinógeno tenemos en la paciente con sangrado obstétrico? ¿Quién me dice? ¿Cómo podemos considerar cantidad sérica? Cuantificación sérica de fibrinógeno. Les voy a poner tacha a todos. Esto ya me lo debieron haber dicho. Híjole. En la tabla que les dije, ahí viene el fibrinógeno, ¿no? Se debe ver en laboratorio, pero en la tabla dice fibrinógeno en cuánto estamos con el índice de choque, ¿recuerdan? Sí. Eso. Se recomienda su uso con evidencia. En las guías de práctica dice de bajo grado, pero un resultado increíble, muy bueno, y optimiza la firmeza del coágulo. La concentración de fibrinógeno menor a 2 debemos implementarlo en el tratamiento, ¿no? El factor 7 hace unos años era una terapéutica excelente, también es muy buena en sangrados masivos. Se ocupa en todo tipo de cirugía con un riesgo de sangrado o un evento de sangrado muy importante, pero se encontró un incremento de riesgo de tromboembolismo. Entonces, pues con cuidado con no es recomendado, pero antes que esto, el ácido tranexámico y el fibrinógeno son los ideales. Corregir la temperatura y pH. Existe suficiente evidencia acerca de la hipotermia y la acidosis. Sabemos que las arritmias letales también es una neumotecnia de 5 H's.
hipovolemia, hipotermia, hidrogeniones, hipohipercalemia, hipoxemia. Si tenemos sangrado hay hipoxemia, si tenemos sangrado hay hipovolemia. Con cualquiera de las H's hay hidrogeniones. Cada uno da el 20% de probabilidad de muerte. De muerte. ¿Sí? Todo esto a nivel celular, a nivel en sangre, pues no permite la formación de un coágulo. Entonces corregimos pH y temperatura, mantener normotermia. Se recomienda la corrección del pH durante el tratamiento hemorreológico. El monitoreo estándar de la coagulación comprende determinar tempranamente los factores de la coagulación. Hasta acá vamos bien claros. ¿Están entendiendo el mensaje? Es mucha, pero es muy interesante, es muy importante que lo sepamos. ¿Cuántos de nosotros entramos a procedimientos quirúrgicos para una cesárea? ¿Cuántos atendemos una embarazada? Entonces esto es obligatorio que lo sepamos. Lo que platicábamos, la PVC, presión venosa central, es un marcador clínico de volumen intravascular. Es el más utilizado, pero no es tan real como pensamos. Y se debe utilizar un monitoreo hemodinámico de respuesta a líquidos en momento real, y actualmente ya no es invasivo y nos da un gasto cardíaco. Es justamente esto. Por esto se mandan los pacientes a segundo o tercer nivel. Esto es lo que vamos a ver en unidad de cuidados intensivos. Vemos el volumen sistólico y la variabilidad del volumen sistólico. Se colocan electrodos como para monitoreo de dedos en un monitor cualquiera, y con estos ya podemos ver el volumen sistólico y su variabilidad. Aquí esta curva nos va a demostrar la cantidad de corrección de líquidos o soporte vasopresor. Nos dice resistencias vasculares, gasto cardíaco, volumen variable sistólico, y entonces aquí nos faltan líquidos, podemos corregir y llegamos al máximo. Cuando esta curva nos dice que ya estamos en este nivel, ya no necesitamos más líquidos, ahí está estable, nos puede decir si mantenemos un volumen sistólico o gasto cardíaco bajo, pues darle un soporte vasopresor. Tenemos que solo con mejorar la posición vamos a monitorizar en tiempo real inmediatamente esta curva, a llevarlo a una consideración adecuada de líquidos y soporte vasopresor, ventilación mecánica. Entonces esto va a ser el futuro, así como otras partes, ¿no? Les repito que el manejo es multidisciplinario, pues esto es lo que nosotros manejamos en cuidados intensivos. Protocolos de reanimación hemostática, la estrategia de transfusión restrictiva, mantener el nivel de hemoglobina en 7 a 9. Corrección, al contrario, se tienen reportes de eventos adversos con una transfusión masiva. Lesión pulmonar por sobrecarga circulatoria asociados a la hemotransfusión, reacciones alérgicas. No hay diferencia entre la sobrevida. En la sobrevida, cuando se ocupa una transfusión masiva o una transfusión restrictiva adecuada, ¿sí? Se debe utilizar el plasma fresco congelado durante la fase aguda, ya que incrementa los niveles de factores procoagulantes. Pues ya tenemos muchas pautas para un buen protocolo. La politransfusión se considera marcador de gravedad. Miren, un TRALI significa lesión pulmonar secundaria a la transfusión. Dice la transfusión temprana de plasma entre las primeras 6 horas contra un día de 7 a 24 horas de retraso en la transfusión. Entonces hay que hacerlo en el momento. Aquí aumentamos, se asocian otros factores de riesgo. Regularmente podemos sacar de un evento a una paciente y ya nos salió otro detallito.
El conteo de plaquetas menores a 50,000 se asocia a un fibrinógeno disminuido. Son factores predictores de sangrado. Hay que corregirlo, actuar inmediatamente, las primeras horas. Por lo tanto, se debe mantener un nivel de plaquetas mayor a 100,000. La disfunción de plaquetas se presenta inmediatamente a la coagulopatía, porque sabemos que estas se agotan y el sangrado es profuso, están trabajando al 1000%, hay que ayudarlas. Se debe realizar hemotransfusión de plaquetas de manera temprana para evitar la coagulopatía. Evitamos la transfusión masiva. Y pues espero que haya quedado el mensaje como era mi plan, mis objetivos. La paciente obstétrica grave tiene atrás un grupo multidisciplinario. Todos son muy importantes, todos son un eslabón de primera línea en su manejo. Hagamos esto parte de nosotros, hagamos completamente partícipes a todo el grupo. Somos grupo o no somos grupo, ¿sí? Y no creo que ninguno al hacer juicio vaya a dejar de atender pacientes de este tipo. Entonces todos tenemos la obligación de entrarle a este grupo médico así. ¿Están de acuerdo? Yo me siento un poco estresado a veces por la carga de trabajo, por el exceso de cansancio y por participar en estas circunstancias académicas. Pero soy médico y tengo amor al arte y esa es la situación en la que pues, nos fortalece hacerlo, ¿sí? Entonces eso yo los exhorto porque pues por algo somos personal de salud y hay que involucrarnos así de plenamente, ¿no? No soy parte nada más de ese eslabón. En algunas cosas tengo muchas carencias, hay muchos expertos mejores que yo, pero pues el plan es dejar la inquietud o la semillita para que esto crezca y en alguna guía de práctica no vayamos a ser nosotros de esos grupos que están ahí apareciendo. Ojalá que seamos de los que podemos hacer investigación o controlar la morbimortalidad, ¿no? Y bien, pues eso es todo y agradezco su tiempo. Sí, va. Creo que bueno, te refieres a que no debemos de considerar de una manera que nosotros nos pongamos necios a llevarlos a más de 8 o 9 de hemoglobina. Sí. Pero, por ejemplo, un paciente, y que quede más o menos claro si es que estoy cierto, que, por ejemplo, un paciente que tiene un sangrado como el que tú mencionabas, 7 litros. 7 litros, ¿es masiva? Si le metemos 7 litros, no, estamos... con un sangrado de 7 litros, para tenerlo con 7 de hemoglobina, pues ya pusimos una transfusión masiva, ¿no? Si no le ponemos una transfusión masiva, lo vamos a tener con menos de... Exactamente. 4. Sí, fíjese, Doc, que está igual en la tabla que les digo que necesitamos tener, porque nos va a decir la cantidad de hemoderivados que debemos poner. ¿Qué debemos poner? Plasma en el primer evento, plaquetas, si estamos viendo ese sangrado activo profuso, ¿sí? Y por otro lado, están corrigiendo los otros médicos el problema y nos está diciendo el porcentaje de mortalidad. Sí, sabemos que, bueno, se va a hemotransfundir de una manera más importante, pero sabemos que la morbimortalidad ya se fue hasta allá. Sí, se va. Sí, exacto. Sí, o sea, obviamente sabemos que la morbilidad la estamos aumentando a cada mililitro que sale, ¿no? Exacto. Pero obviamente la morbimortalidad contra la mortalidad. Exacto. Sí. Modos, ¿no? La otra pregunta que tenía anotada. Se ha sabido de casos de transfusión de sangre total de una forma heroica, ¿no?
y que obviamente han funcionado. Bueno, ya no debe ser. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué debemos transfundir de esa manera? Así sangre total. Porque no identificamos factores de riesgo. La paciente llegó en esas circunstancias al hospital y no es recomendado. ¿Sí? Se llama cirugía de control de daños. Entonces, ¿por qué estamos transfundiendo sangre total? Porque no tenemos banco de sangre. No tenemos banco de sangre y no tenemos puesto de sangrado. Entonces hay que corregirlo. No debe ser, hay que tener un puesto de sangrado, un banco de sangre y tener el equipo, o sea, el hematólogo y el banco de sangre son parte del equipo. Sí, no debe ser. Ahí no está documentado en las guías de práctica clínica y entonces ante la revisión del caso con autoridades, ¿qué le vamos a decir? ¿Y qué nos van a decir? No debiste haberla manejado. Entonces, no somos una institución que tenga lo necesario para darle ese soporte. Entonces, eso sí es incorrecto. Pues vamos a preservar la vida de cierta manera, pero estamos lejos de la realidad. A pesar de todo eso que se menciona y que es muy adecuado lo que tú comentas, pero se han suscitado casos, por ejemplo, uno reciente, como hace un mes andaban paseando una paciente en una ambulancia a ver qué clínica las aceptaba, ¿no? Sí. Nadie la aceptaba, y la que la aceptara iba a ser un paciente que nadie conocía. Y obviamente ante eso, por más bien que esté el equipo, no hay manera de... En la sangre total, digamos, consideremos, hay plaquetas. Entonces estamos transfundiéndole plaquetas. Hay plasma. Entonces estamos mejorando los factores. Pero realmente no fuera lo adecuado. No es legal. Pues digamos que está fuera de las consideraciones de práctica clínica. Ven que les puse ahí una que decía factores de riesgo en el trabajo, algo así. Entonces hay que considerar, pues tal vez funcionó, pero si no está en el lineamiento, mejor no lo hagamos, ¿no? Muchas gracias, amigo. Te felicito, está excelente tu comentario. Gracias, doctor.